lo más esencial que está sucediendo en Estados Unidos ahora mismo es que Biden, otra de sus perlas, está intentando impulsar un proyecto en el Congreso, que está ahora mismo el Congreso estudiando, que va a darle, supuestamente para proteger la libertad de los transexuales y de los homosexuales, pero que en realidad es completamente punitivo y que va a acorralar la libertad religiosa en Estados Unidos. Es un proyecto que está ahora mismo supuestamente de igualdad, pero que busca silenciar y que busca poner la mordaza en todas las organizaciones religiosas, no solamente la católica, cualquier organización religiosa que se oponga o que objete contra los transgéneros usando el baño de las niñas, o los transgéneros haciendo deporte contra las niñas o las mujeres, etcétera. Entonces eso es lo más candente que está pasando desde el punto de vista de familia y vida. Y adivinen quién está detrás de esta ley: el disque católico Joe Biden. Y su vicepresidenta. Muy bien, pues cualquiera de vosotros, Pamela, por ejemplo. Bueno, sí, ¿me escuchan? Sí. Bueno, justamente esta semana saqué en el Pan Am Post una columna, saqué domingo, muy especial que sea el domingo. Varios arzobispos se han pronunciado en Estados Unidos exigiéndole a Joe Biden que deje de decir que es un católico devoto. Entre ellos el más destacado fue Naumann, que recomiendo muchísimo su obra, y fue muy claro en decir, o sea, no puedes ser abiertamente pro aborto y alegar ser un católico devoto. Y en ese sentido hago un paréntesis súper importante que creo que es mi humilde aporte a la batalla cultural, que es la misericordia que debe estar en nuestro discurso. Las mujeres más destacadas en la causa pro vida han sido mujeres que han abortado. Es decir, nosotros abrazamos al que entiende que cometió un error y ve la luz, por decirlo alegóricamente. En cambio, Biden está actuando en función de la maldad. Él no está arrepentido. Él está activamente profesando el mal. Entonces, entender un poco la diferencia, porque últimamente muchos referentes han dicho, ustedes apoyan a filicidas, y no es así. Justamente es gracias a los testimonios de esas personas que hemos visto desde dentro esta industria tan macabra que tanto daño hace no solo a la criatura, sino también a la mujer y a la sociedad en su totalidad. Y respecto a las reformas perversas de Biden, hoy publiqué una que en mi carrera periodística es la más repugnante que he hecho en mi vida. Biden revocó la Operación Talón. La Operación Talón de Donald Trump permitía deportar a los depredadores sexuales que habitaban ilegalmente los Estados Unidos. ¿Cuál es la lógica de mantener en el país con tus impuestos alimentando a depredadores sexuales que entraron ilegalmente a tu país? Y aprovecho para agregar que ahí tengo un testimonio de un patrullero fronterizo que contaba precisamente la incidencia del abuso sexual de menores y cómo las niñas que cruzan el desierto vienen con una pastilla anticonceptiva de emergencia en el bolsillo, porque es tal la incidencia de violencia sexual contra las mujeres migrantes que 1 de cada 3 es agredida sexualmente. Entonces, estas medidas favorecedoras a los criminales no solo ponen en riesgo a la ciudadanía de los Estados Unidos, sino a los propios migrantes que están alegando proteger y a las mujeres que el progresismo alega defender. Entonces, para conclusión de mi primera intervención, es esa idea de que el progresismo es la subversión de la moral. Ellos piden la pena de muerte para el inocente y clemencia para el delincuente. Entonces, entender que este no es un simple movimiento buenista, sino que es abiertamente perverso y Biden está a la cabeza. Así es. Es importante muchísimo lo que dijiste primero de la misericordia. Habrá que escribirlo. Miklos. Bueno, ¿qué tal? Por ¿Cómo favor. están? No, con gusto. Bueno, saliéndome un poco de Estados Unidos, ¿no? En Quintana Roo, en México, están tratando de despenalizar el aborto, cosa que es terrible, ¿no? Toda esa zona es una zona muy, muy católica, muy tradicional en México, y han hecho un lobby tremendo los progresistas para
despenalizar este crimen. Así que mucha fuerza a la gente de Quintana Roo, que los vamos a seguir apoyando como podamos. Esa es la primera. La segunda... Secuestraron el Congreso, siguiendo con la idea de Quintana Roo. Exactamente. Fatal. Pero bueno, esperamos ahí que haya una resistencia fuerte y que esto no pase, obviamente, ¿no? El segundo punto... Me hacía gracia. Sí, que habían quedado los providas para pintar, para blanquear las paredes del Congreso y quitar las pintadas. Habían llamado a la prensa y tal. Y entonces, en ese momento, antes de que lo hicieran, salieron las feministas del Congreso y dicen, no, esto lo pintamos nosotros y lo quitamos nosotros, antes de que nos lo quitéis vosotros. Qué curioso que ellas defienden ahora las bardas, ¿no? Esa gente son unos lunáticos, en fin. Esa es la primera. La segunda, que no es un tema menor para la causa también dentro de nuestra región, antes de entrar a Estados Unidos, es el debate que hubo entre Agustín Laje y Gloria Álvarez. Ese no es un tema menor, es un tema importante. Creo que en términos del resultado del debate, la evaluación de la gente ha sido casi unánime. O sea, Agustín le pasó por encima a Gloria Álvarez. Se demostró la potencia de los argumentos pro vida versus el activismo político, ¿no? en favor de este genocidio. Y eso creo que nos ha hecho muy bien a todos como causa, porque ha convertido a un montón de gente que tenía dudas sobre esas posiciones libertarias no disolventes que difunde gente como Álvarez, este libertarismo torpe y objetivista, materialista, absolutamente criminal, egocéntrico. Creo que Agustín nos hizo un excelente aporte, porque hay un éxodo masivo ahora de jóvenes de las cuentas de Gloria Álvarez, de Antonella Martí, toda esta gente que está promoviendo estas ideologías. Así que muy contento por eso. Y finalmente... Creo que en tu canal hay algún análisis de... No, yo no. A mí me invitaron... Sí, yo he participado porque me invitaron, pero sí, lo pueden ver. El debate lo pueden ver, y los invito a que vean el debate en el canal de Agustín completo. Sí. Y después, si quieren, pueden ver análisis en el canal de Alejandro Bermeo, de Santiago Giraldo, de Justo. Hay gente que no sigue. Lo habrá visto en otros sitios. Y Horacio Justo. Horacio Justo. Así que bueno, que lo vean y que los muchachos, sobre todo los más jovencitos, saquen sus conclusiones y entiendan lo que puso, la diferencia entre activismo y argumentación. Creo que ese es un punto importante. Y finalmente, bueno, preocupado por lo que está pasando, no solamente en Estados Unidos, sino también acá en Europa, en el Reino Unido, con los confinamientos de las libertades, con la promoción aguda de esta agenda LGBT totalmente ya desfasada, o sea, no totalmente desfasada, sino desbocada, ya sin ningún empacho. Como decía Mamela, esto ya es perversidad intencional. Acá no hay que entrar, acá el problema es que no entremos en que, uy, qué malos, ¿cómo podrían hacer eso? Se tiene que tener claro que esta es una agenda direccionada, con un objetivo claro, que es destruir abiertamente los fundamentos judeo-cristianos de nuestra sociedad. Eso está clarísimo a estas alturas. Bueno, vamos a dar una buena noticia también dentro de toda esta lucha. Estamos a punto en Andalucía de obtener de verdad el PIN parental. Y si junto con Murcia, que los reactiven adecuadamente, y en un futuro Madrid, pues podríamos tener media España con el PIN parental instaurado de verdad, gracias a la presión de Vox, que es un grupo fundamental para que en esas regiones que gobierna el Partido Popular, pues los apoyen para sacar determinadas leyes, ¿no? Entonces estamos ahí, digamos, en la discusión. Nosotros pues hemos puesto de manifiesto todo el adoctrinamiento, lo pueden ver en nuestra página de Facebook, en nuestras redes, ejemplos como un colegio de Sevilla donde pusieron un vídeo realmente espantoso, lo ha sacado OK Diario en su sección de Andalucía, y estamos poniendo manifiesto que el PIN parental es más necesario que nunca, pero estamos a punto y bien vigilando de que realmente se instaure de verdad, ¿no? Esto era lo que tenía que decir, y ya entramos en materia, si te parece, Ron, tú dirás, es tu tema. Y bueno, quizás un primer bloque, ¿no? De qué entendemos por catolicismo fake, o en fin, empieza como quieras. Bueno, pues para entender esto del catolicismo fake, creo que habría que tal vez definir un poco el tema. Y nada, posiblemente, ¿qué pasa con una persona
que se declara católica como Biden, que dice ser católico. De hecho, hay evidencia que va a misa, porque aparece en las fotografías, va a la iglesia, va a misa. Comulga, y después todo lo que dice en sus discursos privados y todo lo que hace en su política pública es contraria a la doctrina católica. No solamente a nivel privado, lo que él piensa entre sus amigos o le dice a sus amigos, pero todos sus discursos públicos, todas sus postulaciones públicas y todo su voto parlamentario cuando era senador y ahora que es presidente, todos los proyectos de ley, de política pública que hacen, están en plena y absoluta contradicción con la doctrina católica. Entonces, pues me parece a mí que esa es una definición para empezar a definir lo que es un católico fake. Es como si yo digo, algo que yo siempre utilizo a cada rato, yo soy un vegano, soy vegano. Soy vegetariano, pero todos los días me como un chuletón y un chorizo que ya tú verás. Pues mira, no soy un fake vegano. Aunque yo jure y prejure ser vegano, si me como chuletón y ternera y chorizo todos los días, pues mira, de vegano no tengo nada, aunque jure y prejure ser vegano. Pues no sé qué opinión tendrá Miklos o Mamela del tema para empezar a definir. Sí, si me permiten, haciendo hincapié en lo que dijo Miklos, la propia Gloria aclaró que Ayn Rand, que era la madre del objetivismo, detestaba a los libertarios. Entonces, de partida, quien está fuera de foco son los objetivistas que alegan ser libertarios porque no lo son. Y ahí querían desenmascarar a Agustín que él no es libertario, cuando quienes no lo son los objetivistas. Así que, bueno, solo quería aclarar ese punto y haciendo hincapié en el tema de la misericordia. Pese a que estoy contenta con los resultados, estoy muy desanimada con el hashtag elegido de RIP Gloria. ¿Por qué? Porque yo no creo que debamos sepultar a nuestros enemigos, sino justamente encaminarlos hacia el bien. Y andaban diciendo... No, hay memes muy buenos, hay memes muy buenos. Hay memes muy buenos y se burlaron de mí también. Porque decían que Mamela es una mala influencia para Agustín. Salíamos como mamá y papá de Cartman de South Park. Repórtamelo, que ahí sacaremos la espada de Juana de Arco. Pero bueno, sí, y en cuanto, eso nomás para aclarar. Pero bueno, son perspectivas y yo por eso también creo que la feminidad y la masculinidad son tan importantes, precisamente porque es esa masculinidad la que nos empuja a la competencia y la feminidad la que concilia. Entonces, es importante que estén ambos elementos, porque si solo cedemos ante el enemigo, nos desplomamos, y si solo mostramos resistencia, nunca logramos la conversión. Entonces, son importantes ambos elementos. En cuanto a lo dicho por Ron, comparto plenamente, y también a su vez refleja un problema que hay dentro de la iglesia. En este artículo que yo publiqué respecto a que hay varios arzobispos diciéndole a Biden que ya basta de decir que es católico, el arzobispo de Washington, que es el primer cardenal negro en Estados Unidos, nombrado por Bergoglio, dijo que sí le va a dar la Eucaristía. Entonces, hay que destacar esto, ¿no? O sea, no tiene nada que ver que sea negro. No tiene nada que ver que sea negro. Que no tiene nada que ver que sea negro, vamos. No tiene nada que ver, pero digamos, lo venden dentro de todo este estereotipo claro. ¿no? Y no, qué mejor, o sea, qué mejor llegar a cada vez más personas de todas las etnias, y el tema es cómo nos lo quieren publicitar. Y por un lado, por supuesto, la misericordia, pero la misericordia llega precisamente cuando uno está arrepentido. Y él no ha demostrado estar arrepentido, sino todo lo contrario, ser copartícipe de la destrucción de la mayor obra de Dios, que es la creación del ser humano. Y dato importante, ya lo hemos dicho en otros programas, pero para quien no sepa, dentro de las órdenes ejecutivas, que Joe Biden ha roto un récord histórico de órdenes ejecutivas, que además dice mucho de su presidencia, no es de diálogo, es de decreto, y viene a destruir todo lo que hizo Trump, incluyendo deportar a criminales depredadores sexuales. Y una de esas órdenes ejecutivas fue revocar el acuerdo de la Ciudad de México que impide el uso de fondos federales en abortos en países pobres. Entonces, no es un genocidio que se limita a las fronteras de Estados Unidos, es un genocidio que nos aplica a todos,
Y bravo Honduras, que resistió a la presión de la ONU y protegió al niño por nacer desde la Constitución, porque este proyecto es no solo internacional, sino internacionalista, globalista, o como dicen en Chile, mundialista. Y además anunció Biden que va a revocar la enmienda Hyde. La enmienda Hyde es la que permite usar, o mejor dicho, impedía usar fondos federales para abortos, es decir, lo de mi cuerpo, mi decisión, ahora incluye tu dinero. Ajá. Muy bien. ¿Seguimos? Es una incongruencia todo esto, Ron, ¿qué nos puedes decir? Bueno, no sé si Miklos quería añadir algún tipo de comentario Claro. que defina al católico fake o qué le parece el fenómeno de estas personas que se proclaman ser católicos y juran ser católicos, pero públicamente y privadamente van contrarias a la doctrina católica. Es un trans. Son transcatólicos. Él se percibe católico, pero no lo es. Transcatólicos. Bueno, para mí es un punto importante porque es la muestra de la inconsecuencia. O sea, yo abiertamente he dicho, yo tengo dudas existenciales sobre la creencia de mi creencia en Dios. Lo he dicho abiertamente. Lo hago por un acto de honestidad, porque no puedo fingir una conexión que por el momento no siento. Pero lo que resalto en este sentido, justamente por eso, es uno tiene que ser consecuente entre lo que dice y lo que hace, entre lo que piensa y lo que siente y lo que practica. Y esta gente obviamente es... yo creo que hay un uso abiertamente político. Realmente el cristianismo que puedan aplicar, el catolicismo que puedan aplicar estas personas es nulo, tanto en doctrina como en la práctica propia de los rituales. Es gente que utiliza el catolicismo para engañar y avanzar su agenda abiertamente. Lo que mencionaba Mamela sobre este clérigo, ¿no?, negro que acaban de nombrar, Sí, refleja también para mí ese mismo, refleja para mí un problema mucho mayor. O sea, hablamos del catolicismo fake de Biden, pero, y con todo respeto lo digo, y no sé si sea la última vez que me inviten por esto, pero lo voy a decir, dentro de la iglesia, dentro de la iglesia católica, dentro de las más altas esferas de la iglesia católica, tú encuentras catolicismo fake, o vamos a poner anticatolicismo, o vamos a poner, en el mejor de los casos, un conflicto muy fuerte con la doctrina social de la iglesia, con la doctrina católica en general. Esto lo ves al más alto nivel, no voy a decir más, pero creo que se entiende. Entonces, cuando tú ves una inconsecuencia de este estilo, desde el liderazgo, ¿qué puedes esperar de la gente que está abajo? ¿Qué puedes esperar de los laicos? En el caso peruano, por ejemplo, el cardenal que tenemos, Barreto, y todo el liderazgo católico ahorita en el Perú, es un liderazgo católico que yo, como no creyente, veo totalmente anticatólico. Es gente que no se para ni siquiera a defender el derecho a misa, por ejemplo, que tienen los creyentes, que no abogan por absolutamente nada. Acaban de pasar creo que fue ayer, donde han moderado o regulado un poco las cuarentenas y las actividades que pueden haber. Han dado 20% de aforo, por ejemplo, para actividades teatrales y artísticas, que todas son progresistas. 0% para reunirse en misas. Y con la anuncia de esta gente. Y no es el Perú no es el único caso. Esto pasa en todas partes. Entonces aquí yo creo que ya es, por eso digo, cuando... Perdón, repite, y con la anuencia de esta gente, has dicho, ¿no? Absolutamente. Entonces el catolicismo fake de Biden finalmente dentro del conjunto de la iglesia es una bacteria, no sirve para nada, o sea, es irrelevante. Pero cuando tú ves que el liderazgo de la iglesia, en su silencio cómplice o su inacción, finalmente termina avalando estas acciones. Y eso para mí es lo más peligroso desde una perspectiva católica, que su propio liderazgo no esté dando el ejemplo a los laicos cómo tienen que enfrentar estas cosas. Eso para mí es lo más grave. Que ya lo toman como si fuera cosa de... Pedro, perdón, que ya lo toman como si fuera cosa de opinión y ya no siguen la doctrina. O sea, ya es como si fuera la opinión de cada quien, ¿no? Pero pues no. Las verdades absolutas pasan a ser interpretadas ahora. Así es. No, me ha venido a la mente también una experiencia personal de hace justo un año, casi, cuando empezó el confinamiento. La gente huyó de los templos y algunos decíamos que eso no podía ser así. Y había intervenciones policiales en varios templos. Ahí hizo una labor en España magnífica Polonia Castellanos y
y su asociación Abogados Cristianos. Magnífica, de denuncia, y bueno, ahí están algunas que están dando vueltas, pero bueno. En Cádiz, concretamente, donde vivo, hubo una patrulla de policías nacionales que asaltaron una iglesia y que a los 15 o 20 o 12 ancianitos que había en misa los sacaron en fila. Pero realmente. Bueno, pues nosotros lo denunciamos y dimos nombre y apellido del inspector de policía que estaba a cargo del operativo, que a lo mejor él tampoco era el responsable, sino que había venido del delegado del gobierno en la provincia, ¿vale? Bueno, pues me llamaron una funcionaria del obispado diciendo: estate quieto, no digas nada, no hagas nada, no lo saques a la luz. En fin, esto es lo máximo que voy a decir hoy, ¿eh? Pero realmente fue muy doloroso, pero lo sacamos, por supuesto, a la luz y ahí incidimos para que esto no ha vuelto a ocurrir, ¿no? Qué triste. Bueno, sigues por donde quieras. Era una funcionaria laica, ¿eh? No era clérigo, pero bueno, una alta funcionaria. Ron, sigue por donde. Bueno, voy a hablar de dos cosas que conectan un poco con lo que Miklos ha dicho. Y es el nivel de ignorancia extraordinaria que estoy muy probablemente esta es la línea de Biden. Y voy a hablar de dos documentos y de dos tendencias dentro de la iglesia que muchísima gente desconoce, que son, muy poca gente las conoce, que son ocultas. En primer lugar, para que vean el tipo de ignorancia grosa, de ignorancia increíble que tienen muchísimas de estas personas, estas élites de Washington, D.C. No sé si se acuerdan, hace unos años atrás, unos 12 años atrás más o menos, 12, 14 años atrás, John Kerry, el que fue secretario de Estado bajo Obama, que fue senador de Massachusetts por años, John Kerry quería ser presidente, intentó ser presidente y perdió las elecciones contra Bush. Y John Kerry también es otro fake catholic, es un católico fake. Y le preguntaron sobre su postura sobre el aborto, por qué él era pro aborto y por qué defendía el aborto y había votado durante años y años en el Congreso como senador a favor del aborto. ¿Y saben lo que dijo John Kerry? Parafarseándolo un poquito, dijo: yo estoy a favor del aborto porque mi concepción del catolicismo es esa de Juan XIII y del Segundo Concilio Vaticano. El gran Pat Buchanan, Juan 23, has querido decir. El gran Pat Buchanan, que yo iba a misa con él en Washington, D.C. durante años y fue asesor de Reagan y asesor de Nixon, y íbamos juntos a misa tridentina en St. Mary, Mother of God en Washington, D.C. Escribió un artículo contra eso y dijo, en primer lugar, creo que se refería a Juan 23, sí, porque no ha habido Juan 13. Y en segundo lugar, no sé en qué sitio del Segundo Concilio Vaticano dice que hay que hacer el aborto. Y empezó y citó como 4 párrafos del Segundo Concilio Vaticano donde dice que es un asesinato, un infanticidio, que todas las penas canónicas, que no se puede bajo ningún concepto impulsar el aborto, ni cooperar el aborto, ni defender el aborto. Pero esto es uno de los grandes mitos. En primer lugar, que el secretario de Estado, no estoy hablando de Juanito, el campesino, del que hace los quesitos en su finca. Estoy hablando del secretario de Estado de Estados Unidos, un hombre poderosísimo, el que maneja todas las embajadas, que manejó todas las embajadas de Estados Unidos en todo el mundo, el diplomático número 1 de Estados Unidos, no sepa en primer lugar que era Juan 23 y no Juan 13, y en segundo lugar no se haya detenido a leer los documentos del Segundo Concilio Vaticano que condenan al aborto. Esto te dice el nivel de ignorancia grosa de esos supuestos católicos fake. Si eso es John Kerry, que se supone que fue senador, secretario de Exteriores, asesor de Obama en asuntos internacionales, imagínense ustedes
cualquier persona por ahí común y corriente que, yo soy católico, sí, yo soy católico, sí, pero estoy a favor del aborto, sí, soy católico, pero también soy a favor de las bodas homosexuales, soy católico, pero no voy a misa, soy católico, pero nunca me he leído el catecismo, soy católico, pero tal y tal cosa. Dos cosas importantes. Uno, a mí me han preguntado la gente, ¿cuál es la doctrina política del catolicismo? Porque eso ha cambiado mucho, según los siglos ha cambiado y qué sé yo, y ahora pues hay que defender la democracia y hay que ser de un partido centrista, lo más seguro, así como Ciudadanos, así descafeinado, masónico, así neutro, qué sé yo. Y yo siempre les contesto, bueno, la doctrina católica sobre la política, la acción política del católico, hay muchos documentos, está la nota del 2002 de la Congregación de la Doctrina de la Fe sobre la acción católica, pero donde más claro está, donde más sencillamente está expuesta, donde más rotundamente está expuesta es en el Catecismo Católico, el 2105. Vete y léete el 2105 y ahí está resumida siglos de tradición católica y de doctrina católica están contenidos en ese párrafo. Ahí está Immortale Dei, ahí está Qua Primas, ahí está Dignitatis Humanae, ahí están los documentos nuevos del Segundo Concilio Vaticano. Todos están en ese pequeño párrafo, 2105, donde reafirma otra vez, continuamente, lo que siempre la Iglesia ha dicho desde los siglos de los siglos. Hay que instaurar el orden temporal a la luz de Cristo, a la luz de la ley moral natural, a la luz de la Iglesia. Todas las leyes, la cultura, la sociedad, el entendimiento humano, todo, la sociedad política tiene que estar fundamentado en la verdad de la doctrina, el 2105. Y la gente me dice, pero de verdad, ¿pero cómo va a ser eso? Nunca lo he leído. Abre el catecismo, vete al primer mandamiento y ahí lo vas a ver, 2105. ¡Oh! No lo sabía. ¡Wow! Pero esto es increíble. Pero es que yo pensé que la Iglesia había cambiado la doctrina en el Segundo Concilio Vaticano. ¿Sabes? Dignitatis Humanae, cambió la doctrina. La Iglesia no cambia su doctrina. La Iglesia cambia su acción pastoral y la Iglesia cambia su acción disciplinar y la liturgia. El Concilio de Trento dice que la Iglesia cambia su liturgia cuando ella quiere para hacerlo más fácil, más difícil, más accesible, etcétera, etcétera. Pero la doctrina es incambiable. Pero Dignitatis Humanae. Sí, Dignitatis Humanae, como dijo Pablo VI, defiende la libertad religiosa, pero eso no contradice la doctrina del 2105. Y hay que entender dos cosas. Dignitatis Humanae defiende la libertad religiosa de la Iglesia, pero fue escrito específicamente, lo dice así Pablo VI en su discurso de clausura del concilio, fue escrito para defender la libertad de la Iglesia en tierras donde la Iglesia estaba perseguida. Países comunistas, ateos del Pacto de Varsovia, recuerde, esto en 1965, con Lituania católica oprimida, Polonia católica oprimida, Eslovaquia católica oprimida, el Pacto de Varsovia, los rusos católicos oprimidos, la Iglesia bizantina católica ucraniana oprimida, Cuba oprimida, Vietnam oprimida, el comunismo mundial oprimido y los países musulmanes que tienen leyes, teocracias que oprimen a la Iglesia. Así lo puso Pablo VI en la explicación del porqué de Dignitatis Humanae. Y lo que la gente falla en hacer es que no combinan Dignitatis Humanae. Y esto es muy importante, lo dijo el cardenal Dulles. El cardenal Dulles dijo, los documentos del Segundo Concilio Vaticano hay que leerlos en combinación, no puedes aislarlos uno del otro, hay que leerlos en conjunto. Y si tú te lees Dignitatis Humanae reafirma la doctrina católica tradicional de buscar y adherirse a la religión verdadera, pero también es que si tú vas a los documentos del Concilio Segundo Vaticano, vas a leer Apostolicam Actuositatem, que ese es el documento que no estaba dirigido a los países comunistas ni a los países musulmanes. Ese estaba dirigido a los países cristianos, a los países de mayoría católica. Y allí se reafirma una vez, claro como el agua, 2 y 2 son 4, la obligación del católico, de los fieles católicos, del clero católico y del magisterio católico en restaurar el orden temporal, político, cultural, social en Cristo, en la verdad de la Iglesia. O sea que tienes que combinar los dos, porque yo se lo presento a la gente, y no estoy hablando otra vez de Juanito, el que quería apoyo, estoy hablando de gente educada, gente con grado universitario, gente que casi llega a John Kerry.
y si se quedan con los ojos abiertos, no sabía, nunca había escuchado hablar de este documento, nunca había escuchado hablar del 2105 del catecismo. Y eso es una realidad. Una cosa que quiero indagar un poco sobre lo que dijo Miklos. Miren, hay que entender una cosa. En la iglesia, y lo voy a decir muy rápido porque no es el tema como tal, pero dentro de la iglesia hay una guerra civil. Dentro de la iglesia siempre ha habido herejías y ha habido errores, y el arrianismo y el cisma de Occidente, y tal hereje por aquí, tal hereje por allá, y en Alemania, y aún incluso en España, y qué sé yo. Pero miren, dentro de la iglesia, hoy día, moderna, existe una guerra civil. La famosa escuela del Rin, izquierdista, liberal, progre, y la famosa escuela del Tíbet, que lucharon a muerte dentro del Segundo Concilio Vaticano, existe hoy día, están vivos hoy en día. Y de hecho, la escuela del Rin, que es como Cupich, y es el campeón de todos, es Casper, el cardenal Casper, y montones de James Martin, el campeón de la homosexualidad aquí en Estados Unidos. Todos estos tíos liberales, progre e izquierdistas dentro de la iglesia siguen esa escuela progre. Se enfrenta a la tradicionalista del cardenal Berg, de don Fernando Rifán y montones de otros que defienden la verdadera fe. Pero miren, en el Segundo Concilio Vaticano y en los años 60 y 70, miles de personas con tendencias homosexuales, con tendencias izquierdistas, con tendencias pseudocomunistas, marxistas culturales, etcétera, se infiltraron dentro de la iglesia, se hicieron sacerdotes y hoy, tarán, los tenemos de obispos y de cardenales. Y no digo más porque no es el tema. Pero cualquier comentario que quieran hablar sobre esto, encantado. Bueno, si vais a hablar sobre esto, hablad, porque yo voy a hacer una pregunta que también tiene que ver. Bueno, pues si Mamela o Miklos tienen algún comentario. Claro, a lo mejor la quieres responder tú también, pero no lo sé. No, y nos iluminas porque, perdón, nos iluminas porque mucha gente... Ha quedado estupendo, es que sí, realmente es una pieza lo que has mucha dicho. Gente se escuda en la mala fama que le hacen al Concilio Vaticano II sin ni siquiera conocer los documentos, y no es el concilio, es la gente y los infiltrados, ¿no? Hay que conocer. Yo creo que una voz clave de la resistencia dentro de la iglesia es el cardenal Zen. Si quieren leer así pantallazos, yo tengo ya varias, ponen Mamela Panam Post, cardenal Zen, y van a ver nuevamente desde la misericordia. El análisis que hace el cardenal Zen es que Bergoglio tiene esta simpatía por la izquierda, porque él, al haber vivido en una dictadura militar, ve a los comunistas como víctimas, pero él no sabe lo que son los comunistas cuando están en el poder. Obviamente es una mirada misericordiosa de Cardenal Zen. Podemos tener toda una serie de hipótesis, pero me parece muy valiosa. Cosa que sí sabía Karol Wojtyła. Exactamente, Juan Pablo II, que lo padeció tanto el nacionalsocialismo alemán como el socialismo internacionalista de los comunistas. Pero bueno, y el cardenal Zen, ¿cómo? Yo pienso que el cardenal Zen, dices que tú tienes artículos sobre eso en el Panam Post. Varios donde él explica justamente eso, donde él explica el martirio de los católicos chinos, y él mismo estuvo en un campo de trabajo forzado, perseguido por el régimen, y por eso él se exilia a Hong Kong, donde fue obispo emérito. Y es fundamental, a mi criterio es una de las principales voces de la resistencia. También la familia imperial brasilera juega un rol muy importante. Yo tuve el privilegio de estar en el CIPAC, la primera vez que se hizo en Sudamérica, y ahí hablaron de la resistencia que estaban haciendo a todo esto de la Pachamama en el Vaticano, porque el sínodo de la Amazonía afectaba directamente al Brasil. Y dicho sea de paso, Bolsonaro consagró a la nación a Nuestra Señora, al corazón, ¿no? Al Inmaculado Corazón, precisamente acorde dicta la profecía de Fátima. Bolsonaro siendo protestante, ¿no? Sí, es interesante igual ese tema, porque él es... yo no lo sabía. Pero su esposa, yo creía que era católico. Sus esposas y sus hijos son protestantes. Bueno, pero él tomó la comunión, pero bueno, sí, es complejo. Pero hay voces dentro de la iglesia, y ahora está pasando algo medio tenso con la salida del cardenal Sara. Dicen que es porque ya cumplió la edad jubilatoria, pero el cardenal Sara es otra de las voces muy, muy importantes dentro de la iglesia,
Y justamente para quienes necesitan como ese apoyo y esa fortaleza, es una de las voces más importantes, sobre todo enfrentado a lo que es el terrorismo islámico. Él como africano sabe lo que es y creo que es una voz fundamental. Y sí, respecto a ese último punto, eso. Sí, sí, sí. No sé si Miklos quiere decir algo porque yo tengo un par de preguntas. Ah, ya me acordé, perdón. Un punto respecto a la infiltración. Yo me enteré recién que la canción que yo cantaba cuando hice la primera comunión, cuando hice el catecismo, era hecha por un guerrillero nicaragüense que se hizo sacerdote y que Juan Pablo II le quitó los hábitos y le dijo, o eres sacerdote o eres político. Sí, Y él eligió claro, ser político. es que eres muy joven, pero eso lo vi yo. Y adivinen quién le devolvió los hábitos. Ya lo sabemos, el ya lo Papa. sabemos. Así que prosiguen. Sí, era el ministro de Cultura del régimen sandinista y lo tengo en la punta de la lengua, pero no me acuerdo ahora mismo. ¿Pero de apellido Cardenal, tal vez? No. Sí, sí, de apellido Cardenal. Ernesto Cardenal. Es la canción del Cristo carpintero con simbología marxista. Exactamente. No, yo recuerdo que, bueno, yo lo vi en televisión, muy famoso, cuando llegó Juan Pablo II a Nicaragua, estaba caminando y lo vio. ¿Tú qué haces aquí? Muy mal, muy mal, muy mal. Yo me reí muchísimo, pero bueno, es una para que tengan la idea. Sí, sí, o sea, no le tembló el pulso y tampoco lo dijo, quiero decirte, con odio ni nada, lo que hablábamos de la misericordia, ni mucho menos. Pero precisamente esa era mi pregunta sobre la teología de la liberación. ¿Qué queréis decir al respecto? Pero yo quiero que Miklos también hable y se moje, aunque no sea católico, aunque no sea católico nominal. Sí, me dicen, y yo también siento que estoy, bueno, yo siento mucho cariño por mis amigos católicos, por lo que representa la iglesia, así que hay una cercanía histórica, natural, siempre la voy a tener ahí. Miklos, ¿pero eres católico de nacimiento con tus sacramentos o no? Soy bautizado y soy confirmado. Ah, perfecto. Sí. Pero nunca es tarde para regresar, Miklos, esperemos. No. Yo estoy con el corazón. Uy, imagínate siendo creyente, ¿cómo vas a defender a la iglesia? Vamos a rezar para que... Bueno, Lupe hizo una Batalla. muy bonita, ¿no? Lo de Lupe ha sido muy, muy bonito. Quizás me inspire más adelante, no lo sé. Pero bueno, es una cosa seria. La quiero tomar con esa seriedad. No, yo estoy acá. Bueno, ya nos contará, que no sabemos lo de Lupe, pero bueno, ya sigue. No, yo contento porque esta es una de estas conferencias donde me invitan y yo en realidad disfruto más escuchando porque yo soy bastante ignorante en todos estos temas, entonces escuchar a Rona, Mamela, a Pedro, a ti yo aprendo. Entonces lo que yo puedo decir son comentarios anecdóticos, ¿no? Por ejemplo, el caso de si quiero participar en algo, por ejemplo, en este caso diría que tuve la oportunidad de ver a Juan Pablo II cuando era niño en Lima, cuando fue en el año 85, cuando el Perú estaba golpeado por el terrorismo y esperamos como 7 horas para verlo 10 segundos, pero nunca me olvido su carita enchapada así, rojita, ¿no? Y ese carisma que generaba y por televisión, el enorme impacto que generó San Juan Pablo, que es un papa que probablemente si en algún momento vuelvo al catolicismo será por él también, porque es una figura que me inspira muchísimo. Era un papa que el papa bueno, ¿no? Era el papa que generaba tanto amor, era un papa que tú no ves esa mística que este papa genera. Eso es algo que yo creo que es una prueba más o menos clara, ¿no? De las diferentes emociones que generan ciertos papas. El papa Juan Pablo, amado por muchos, y este papa, hay mucha gente dentro de la iglesia, lo sé, que no está muy contenta con él por ser suave. Ahora, con respecto a la teología de la liberación, es el padre Gutiérrez, que es un teólogo peruano, ¿no? Que viene con toda esta... Gustavo Gutiérrez. Así es, que viene con toda esta vena, es un arroz con mango, es marxismo católico, es una cosa que es totalmente incompatible, ¿no? Y obviamente, por ejemplo, en el liderazgo peruano actual hay muchos que son adherentes a la teología de la liberación. El actual Papa creo que también tiene simpatías por esa corriente. Hay un autor brasileño, un joven, que es un youtuber muy potente en Brasil, que se llama Bernardo Kister. Él trabaja mucho este tema de la teología de la liberación. Quizás lo podrían invitar en algún momento también, porque es un
Tiene casi 1 millón de suscriptores en YouTube, es una fuerza muy potente en el catolicismo brasileño, una voz muy escuchada. Fue muy importante para impulsar la candidatura y la elección de Bolsonaro en redes sociales. Así que les paso ese nombre por si acaso lo quiere más adelante. Bernardo Kuster, se pronuncia Kister. Y eso, o sea, eso es lo que puedo decir, ¿no? No es que sea, yo finalmente insisto en este mensaje, no es que sea un catolicismo fake, es malintencionado, esto es deliberado. Cuando Ron hablaba de la historia, o me mencionaba que John Kerry se había equivocado, que no sabía, saben perfectamente lo que están haciendo, están induciendo el error a propósito, igual con estos revisionismos históricos, donde confunden fechas a propósito, confunden nombres a propósito. ¿Para qué? Para demoler la raíz histórica de la gente y la dejan sin identidad. Así que esto no es espontáneo. Bueno, a lo que Muy bien, decías, permíteme un comentario, Pedro, sí. sobre la imagen, por ejemplo, estábamos acostumbrados a la imagen del abuelito bueno, ¿no?, de Juan Pablo II, y cuando llega Benedicto, mucha gente también se quedó así, como que lo le ve alemán, más seco, más serio, y entonces como que mucha gente, ay no, a mí me caía mejor Juan Pablo II, y era la imagen que daba. Y por ejemplo, en cambio, tengo un tío sacerdote que cuando tuvo la gracia de estar con Benedicto, dijo, es que yo nunca había sentido tanta paz. O sea, no es lo mismo verlo, ¿no?, en la tele que ya estar Sí. frente a él, ¿no? Ya cambia la imagen. No, y otra cosa también, el gravitas intelectual de Ratzinger no lo tiene Bergoglio. Sí, O sea, un próximo doctor de la iglesia. Bergoglio es un más Ratzinger. activista político, pero Ratzinger es un peso. Más, sí. Y el Papa actual, el Papa Francisco, es más humanista, más los No, pobres, y más pastoral también, cada papa es más distinto. pastoral. Mira, Sí. yo voy a darle paso a una de las mujeres, iba a decir de las chicas, dos amigas españolas que bueno, voy a darle paso primero a la que tiene unos cuantos niños, que se llama Tania Fernández. Espero que entre pronto porque ya le he dado paso y os va a preguntar lo que ella quiera. Mira, yo la voy a presentar. Tania es, bueno, es amiga, es muy amiga mía, de mi familia. Es una líder pro vida en Barcelona. Y ahora te daríamos un aplauso, Tania. Qué gusto verte. Es ecuatoriana, Pamela. Tania es compatriota tuya y española también, lleva muchísimos años en Barcelona y bueno, se le ha ido la imagen ahora mismo, pero le he dado paso primero a ella para que os pregunte. No sé si darle paso también a... Hay otra en la sala de espera que es Irene. Irene. Ahí regresó Tania. También, sí, ya regresó, pero no se le oye, no está mutada. Quizás podemos, si Irene habla. Hola, Irene. Irene Rielo. A ninguna de las dos se os escucha. Bueno, nos podrían poner sus preguntas por escrito y nosotros las leemos, en caso de que no funcione el audio. El audio es lo que siempre Está tardando. está tardando, sí. No está, Bueno, el audio mientras, no. Pues mientras, bueno, podemos continuar nosotros. yo tengo, si continuamos, si quieren continuar. Bueno, quisiera, para seguir con el programa que recibí, quisiera introducir el tema del marxismo cultural y una pregunta aquí, primero la definición y también... ¿Me escuchan? Ahora sí, Irene. Sí. Bien, ¿a Irene se le escucha? No. Decir algo, a ver si os escuchamos. ¿Se me oye? Sí, Sí, perfectamente. a Irene sí. Sí. Pues vamos con tus preguntas, Irene. Irene, deciros que, bueno, es una periodista amateur. Sí, exacto. Nada menos que colabora con el famoso periodista español Kake Minuesa. El que se mete donde están los terroristas del País Vasco y donde están la gente de Podemos y le pegan y todas esas cosas.
Un día vemos a Irene también metida en esos follones. Bueno, adelante, Irene. Bueno, primero muchísimas gracias, Pedro, por invitarme con toda esta maravilla de amadores de la verdad y de luchadores por la vida. Quiero dar las gracias también a Mamela porque hablaba de la misericordia y yo tengo que reconocer y confesar que me cené con Gloria Álvarez, lo estuve viendo todo el debate a la 1 de la mañana desde aquí, desde España, y la verdad es que disfruté muchísimo y yo fui una de las que puso memes y tengo que, bueno, que Dios me perdone porque Mamela tiene mucha razón. Y bueno, mi pregunta, para no alargarme porque también me encanta hablar, ha hablado Miklos del liderazgo de los católicos, que es más, ¿cómo decir?, más peligroso esto que el católico fake como puede ser Biden. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos actuar para despertar también a los católicos? Porque veo muchos católicos dormidos, muchos católicos anestesiados y claro, cuando Miklos ha dicho esto, digo, ya más o menos me ha dado la respuesta, porque si nuestros líderes están corrompidos, no todos, pero ¿cómo ayudar a despertar a los católicos? Que también Ron ha dicho un poco la respuesta, ¿no? Porque no conocemos el contenido de nuestra fe, muchos de nosotros. Y bueno, esta es un poco la pregunta que lanzo. Bueno, no, adelante. Bueno, de nada, con mucho gusto. Y yo aludo a mi versículo favorito, que es el Sermón del Monte, y vosotros sois la luz del mundo. Cuando reconozcamos que somos la luz del mundo, no nos queda más que brillar. Y está en nosotros hacer que esa luz queme o que alumbre el camino. Y el ejemplo que diste, creo que dice exactamente cuál es el camino ahí. Entonces, justamente si nosotros somos luz y somos guía, tenemos que encaminar. Y si vemos a nuestros hermanos descarriados, ¿cuál es nuestro lugar? Entonces, yo creo que inspirarnos, por eso mencioné, por ejemplo, al cardenal Sen, ver dentro de la jerarquía de la iglesia quién nos representa, quién está dando la verdadera lucha interna. Naumann, también el arzobispo, me parece a mí que hace un trabajo fundamental, y reconocer el labor y el esfuerzo de cada uno de nosotros. La democracia justa, representativa nos ha vuelto ociosos y tercerizamos nuestras labores a los políticos, y que no nos pase lo mismo en la fe, sino que tengamos un rol activo. Y justamente la izquierda piensa todo en función de derechos, a nosotros nos corresponde pensar todo en función de deberes, y entre esos deberes está estar mejor informados, y justamente para que no nos tomen en offside, sino justamente estar en el camino de la rectitud. Y no lo digo porque yo sea infalible, sino justamente porque intento hacer mi mejor esfuerzo, y justamente porque he cometido errores, sé que otros han cometido errores y pueden encontrar a través de la verdad el camino correcto, y uno a través de esa gracia y ese gran amor y esa felicidad única que se vive, es que justamente uno debe ser ese ejemplo y dar lo que se es. Yo complementaría eso brevemente, ¿no? Que lo ha puesto muy bien Mamela. El rol de los laicos es muy importante ahora. Yo creo que la viabilidad de la iglesia no la viabilidad porque es viable, pero vamos a decir su continuidad depende en este tiempo histórico particularmente de los laicos. Creo que ese es un punto importante. Lo segundo es que creo también que esto es si uno lee un poco de historia del cristianismo, ¿no? La historia del cristianismo, hay un libro muy, muy bueno que escribió un autor protestante, un autor anglicano, Diarmaid MacCulloch, que se llama The History of Christianity, la historia del cristianismo, está traducido, que te narra toda la historia del cristianismo desde Platón a la fecha. Y lo que uno sacaba de eso, de los grandes cismas de la iglesia, 1054, después el papa antipapa, ¿no? Los protestantes contra los católicos, que se van germinando, que son procesos que se van germinando y que toman varias décadas, pero que terminan desencadenando grandes quiebres. No quiero ser aguafiestas, pero en este momento si uno revisa esa historia y ve lo que está pasando ahora, creo que se están
germinando, fermentando esas posiciones ahora entre los, vamos a decir, los católicos que defienden la doctrina tal cual la han conocido siempre versus este catolicismo progresista disolvente. Yo creo que se están sentando las bases para lo que sería probablemente lo que yo veo un conflicto más adelante. No sé si vaya a ocurrir ahora, pero yo creo que sí, en algún momento. Entiendo, por ejemplo, la lealtad que tiene el católico con sus autoridades, no las cuestiona, la infalibilidad papal. No soy experto en el tema, pero sé que esto está ahí. Hay una lealtad muy grande del católico frente a esto, pero es que también si te dicen que te tires de cabeza y sabes que eso está mal, ahí entra lo que dice Mamela también, ¿no? Entonces, y Yo sobre la historia, quisiera, no, si tienes algo más, Miklos. No, que justamente iba a decir que para cuestiones históricas, que por favor, a mí me desasnes porque yo estoy aprendiendo contigo, así que adelante. No, bueno, yo solamente muy Te pequeño. van a contestar los tres, Irene, te van a contestar los tres. Bueno, yo solamente quería, para complementar un poco lo que dijo Mamela, otra vez, muy rapidito, el 2105 del Catecismo. Tan importante, tan fundamental y tan desconocido. Leo literalmente del 2105 del Catecismo. Deber social de los cristianos es respetar y suscitar en cada hombre el amor a la verdad y del bien. Bueno. Les exige dar a conocer el culto de la única verdadera religión que subsiste en la Iglesia Católica y Apostólica. Los cristianos son llamados a ser la luz del mundo. La Iglesia manifiesta así la realeza de Cristo sobre toda la creación y en particular sobre las sociedades humanas. Perfecto. Muy bien, y que quede grabado. Así es, solo para... Perdón, Pedro. No, que solo para complementar, pues ya lo dijo la Virgen, ¿no? En diversas apariciones, hay que orar por los sacerdotes y por las autoridades de la iglesia y para que sean buenos pastores y acerquen al rebaño, ¿no? No para que los alejen. Sí. Tania, me preocupa mucho. ¿Has resuelto algo de tu micrófono? Yo creo que no nos escucha tampoco. Bueno, pues seguimos un momentito, si puede ser, o que nos la escriba y decimos tu pregunta. De todas formas, Tania va a ser una de las mujeres líderes que van a estar... ¡Ay, sí! ¿Está? Escribió la pregunta. Ah, no, era Mamela. Sí, la escribiste. Pues vamos a intentar leerla. Ah, bien, me la vamos a leer porque al final no puede el micro. Hola, buenos días y buenas noches a todos. Buenas tardes para México, ¿no? Mi pregunta a los invitados expertos ante los falsos católicos como Biden, ¿qué debemos hacer los cristianos de a pie en especial? Me gustaría que cada uno propusiera ideas con luz, esperanza, para comenzar a cambiar este panorama, ya que por desgracia personajes como Biden confunde a miles, a millones, diría yo, y cada vez más irá a más. Gracias. Pues aquí queda formulada tu pregunta, pero yo os pediría a todos que la contestáramos un poquito más tarde, digamos al final, porque es expresar las ideas para combatir esto, digamos dejarlo para el final, porque yo tengo un tema que continuar un poquito. Vamos a ver, hemos, digamos, introducido, nos hemos inventado este término, el catolicismo fake, modelo Biden. Biden anula la educación histórica, la educación patriótica, ¿no? que puso Trump. Biden alaba el movimiento marxista de Black Lives Matter. Biden autoriza los fondos para el tema del aborto. Biden autoriza a los trans en el ejército. Vamos a ver, esto no es el marxismo cultural oficialmente instaurado y oficialmente puesto y con un barniz, podríamos decir,
de catolicismo, quizás Miklos, que es nuestro experto, o Mamela. Adelante, Mamela, por favor, que vaya Mamela nomás. Gracias, seré breve. Bueno, el término marxismo cultural está muy en disputa y muchos referentes de nuestro lado lo niegan, pero ya que estamos en un ambiente católico, voy a refutarlo. La teología del cuerpo de Juan Pablo II dice que la muerte es la separación del cuerpo del espíritu. ¿Y qué es eso? Limitar al cuerpo a ser meramente materia. Y cuando se desvincula el cuerpo del espíritu, ¿qué queda más que el materialismo? Entonces, muchos de los que critican el economicismo de los liberales no se dan cuenta que están siendo ellos economicistas al reducir el materialismo de los marxistas al campo económico. El materialismo es algo mucho más profundo y es justamente ahí. Si uno lee y yo tuve este debate con uno que me renegaba y yo le citaba, y decía, ¿dónde dijo? Y le cité 4 libros y me seguía negando. En la literatura marxista, no de sus seguidores, de Marx, está la anulación del matrimonio, de la familia, de la monogamia y de la verdad. Justamente, y para quien no sepa, en una de las ediciones más antiguas del Manifiesto Comunista, dice, entre signos de exclamación, abolición de la familia, y al lado dice, estas intenciones satánicas causan escándalo hasta entre los comunistas más radicales. Pero esta edición no lo leyó esta generación, pero existe. Y es importantísimo. Y de hecho en el Instituto Mises citan esta frase y ponen entre corchetes y con puntos suspensivos la alusión al satanismo. No sé por qué. Pero es súper importante y por eso es tan importante ir a la base y por la gracia de Dios fue de las cosas que le aprendí a Gloria Álvarez, hay que leer a Marx. Y yo digo, ¿y cómo no leyó esta parte? Entonces debe ser efectivamente porque es una edición antigua y se ha ido resumiendo y se ha ido actualizando. Entonces yo invito a quien no sepa o a quien quiera profundizar en el tema, ir a la fuente que es el propio Marx. Y yo siempre digo, él llama científico a su socialismo, pero no porque obedece el proceso científico de hipótesis, experimentación, conclusión, porque al contrario, la base argumentativa del socialismo es la dialéctica de la contradicción de Hegel. Está en constante contradicción todo el tiempo. Entonces, no es un movimiento guiado por la lógica. Si no es un movimiento guiado por la lógica, solo queda lo ideológico. Y donde no hay coherencia, solo queda la obediencia. Entonces, ya me va a salir rapeada la próxima. Entonces, es muy importante entender esto porque precisamente porque es científico, porque requiere de ingeniería social. Quieren destruir a la mujer porque es la custodia de la moral y la belleza. Quieren destruir al matrimonio porque es la garantía del patrimonio y si destruyen el patrimonio, destruyen el sistema de propiedad privada. Entonces, el marxismo cultural no solo existe, viene del propio Marx, está en marcha, y la batalla cultural que declaran los neomarxistas solo es un frente en la guerra espiritual entre el bien y el mal. Hay quienes creemos en la verdad y están los relativistas morales, al punto tal que yo puedo ser católico y pro aborto. Pero quienes estamos llamados a defender la verdad, estamos llamados a ser un espejo y si no es nuestro reflejo el que ven, van por otro camino. Bueno, Mariana, ¿qué piezas nos están dejando esta noche nuestros invitados? Así es. Realmente me voy a poner a escribir y a editar. Miklos nos quiere enriquecer con algo más. Sí, pero toda la razón. Por favor, Miklos. No. Lo que acaba de plantear Mamela es muy, muy importante, ¿no? Muy, muy importante. Yo complemento lo que ha dicho Mamela, que creo que es importante y que es un error que cometemos quienes estamos dando esta batalla cultural. Es de asociar, de quedarnos con la etiqueta de marxismo cultural, porque el fundamento filosófico y teológico que ha dado ella es preciso, es muy claro. Pero no, el materialismo no solamente es una perspectiva de los zurdos. Cuando uno dice marxismo cultural, equivoca a la gente o la lleva al sesgo de que solamente es gente de izquierda. Y aquí el punto no es el marxismo cultural, sino que es el progresismo. Por eso que hablamos de los
progres, porque tú puedes tener progres zurdos y tú puedes tener liber progres o progres de derecha. Vean el caso de España, en Ciudadanos, el Partido Popular. No se diferencian en nada, no se diferencian en nada, han abandonado a su gente y en todas las agendas importantes, las que ha mencionado Mamela, La contra derechita la mujer, cobarde. el LGBT, la derechita cobarde, ok, la derechita cobarde es progre, porque comparte esa visión materialista, comparte una visión utilitarista, es decir, tú tienes valor en la medida que eres útil o cumples una función. Cuando tú dejas de cumplir una función o no aportas nada en ese término, valores como elementos como la dignidad humana, el valor intrínseco de la vida, eso es poesía teológica, eso no sirve para nada, no sirve. Entonces entras en esta concepción materialista. Por eso es que hay que ser precisos con el lenguaje, porque el lenguaje es un instrumento político. Nosotros no lo estamos usando bien. Cuando decimos marxismo cultural, estamos dejando solamente a los zurditos que ya conocemos, a los podemitas en España, al PSOE, pero esa gente de Podemos, de Ciudadanos, o sea, del Partido Popular y Ciudadanos, es la misma cosa. Lo mismo vas a encontrar en Sudamérica. ¿Qué pasó con Argentina y Macri? ¿Qué pasó con Piñera en Chile? ¿Qué pasó con Duque en Colombia? ¿Es coincidencia? No, Vizcarra y PPK en Kuczynski en Perú. Eso no es coincidencia. Confluyen en esa visión. Y lo que buscan finalmente es lo mismo. Esto es algo que estaba explicando cuando dices que esta pugna entre, uy, yo soy anti-zurdo y doy la batalla cultural. No dan ninguna batalla cultural, dar una batalla economicista, como lo había planteado. O sea, yo quiero más mercado y yo quiero más Estado. Pero tú eres mucho Estado y tú eres mucho mercado. Pero en el resto, en lo medular, comparten una visión utilitarista, materialista, relativista, porque cuando, por ejemplo, tú apoyas la agenda LGBT, cuando apoyas a todas estas categorías trans, lo que estás haciendo es, como había planteado Mamela, relativizas al ser humano. Es una agenda relativista, es una agenda universal, es decir, ellos apelan tanto desde la derechita cobarde como de este marxismo cultural a que su liberalismo, que su visión sociológica, ¿no? Este colectivismo sea aplicado a todos por igual, aspiraciones universales, y reemplazan a Dios por la diosa ciencia. No son ni siquiera ateos, son anticristianos. La derechita cobarde y el marxismo cultural. Por eso es que hay que dejar de usar esta palabra de marxismo cultural porque es pernicioso. Tenemos que empezar a usar la palabra progre como un bolsón donde metes así a diestros y a siniestros progres en el mismo saco porque son funcionarios a la misma porquería. Eso es súper importante y por eso es que nosotros, Mamela lo sabe bien cuando estamos metiéndole golpe ahí en esta batalla cultural que estamos dando con mucho éxito. Gracias a Dios, sin contar con los recursos que ellos tienen, los millones, sus fundaciones, a nosotros nos auspician nuestros seguidores. A la vez pasada Mamela decía sí, porque a mí mis amiguitos me han dado mi luz, me han dado mi foco para tener aquí. Exacto. O sea, ese es el nivel de batalla que damos. Bueno, y algún regalo más, que sé yo, últimamente que le han hecho a Mamela. Bueno, ¿Sabe qué me van a hacer? Me están forjando la réplica de la espada de Juana de Arco. Anda. Bueno, eso ya... Esos son apoyos espontáneos, pero nosotros no tenemos los millones de dólares. Y no solamente vas a tener por el lado vamos a decir, por el lado progre zurdo, no solamente vas a tener a Open Society Foundation o la Bill and Melinda Gates Foundation o la Chan Zuckerberg Initiative, sino que por el lado de la derechita, esta derechita infiltradita progre, vas a tener al Atlas Network, vas a tener a la Friedrich Naumann. O sea, tienes a la misma, es el mismo esquema y apuntan exactamente a lo mismo. Ojo con eso, usemos bien el lenguaje para identificar en este bolsón progre a los progres diestros y siniestros, son la misma porquería. Y yo me quedo con eso que dice Miklos, que también lo escuché de ti, Miklos, en un análisis del debate de Gloria y Agustín, que dijiste es que no es ni siquiera es atea, es anticristiana. Y vean, o sea, ella puede estar feliz siendo con los budistas, con los musulmanes, pero es anticristiana y coinciden, vean los ataques a la iglesia, todos coinciden en eso. Igual que un zurdo. Igual que un zurdo. Igual, sí. De economía es un zurdo. Sí, trabaja para los que critica. Trabaja para los que critica. Yo quiero... Bueno, se pelean por la palabra. Mamela. Ok, Mamela quiere decir algo. Mamela, porque yo te quería hacer una pregunta a ti también. Lo que siento, ya creo que Tania está con su voz, pero vamos a dejarlo, si te parece, Tania, si ya has puesto a los niños a dormir y no tienes tanta prisa,
Es que aquí, bueno, son las 11 de la noche. Pues por eso te metí la primera. Pero bueno, vamos a darle la palabra a Mamela, si no te importa. Solo quería cerrar con un dato histórico para conectar. Es el culto a la diosa razón más que a la diosa ciencia. Y esto es la sucesión de lo que fue la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa se prohibió el calendario porque comenzaba con Cristo, se prohibió la misa, el sonido de las campanas, para que no haya ni siquiera presencia en la sociedad, pero no desaparece la religión, tal como pasa en los Liber Progress, que son paganos y yuppies, sino que se reemplaza por el culto de la diosa razón. Y en el culto de la diosa razón, pueden ver en Twitter, subí la imagen, se pisaba el crucifijo. Entonces, solo para hacer esa pequeña precisión, y el Liber Progre es el sucesor de la Revolución Francesa. Entonces, a ver, voy a decirlo en 2 minutos. La primera izquierda es el liberalismo de la Revolución Francesa, que no es lo mismo que el liberalismo clásico, que tiene una base común con el conservadurismo de derechos naturales a la vida, propiedad y libertad, que en inglés se llaman God-given rights, derechos dados por Dios. Pero en el debate dijeron que eran metafísicos, por no decir dados por quién. Entonces, para entender un poco esas diferencias, el liber progresismo es la herencia de la Revolución Francesa, que fue la primera izquierda. Con el auge de la Revolución Industrial viene como respuesta el socialismo, y la izquierda se mueve su eje y queda todo aquello socialista del lado izquierdo, y el liberalismo queda del lado derecho, bien cerquita a la izquierda, tanto que en Estados Unidos, en la cultura anglosajona, ser liberal es ser de izquierda y progresista. En la cultura hispana no, pero los hemos rebautizado Liber Progress como herederos de la Revolución Francesa. Solo esa precisión. Muy bien, así quedan bautizados a partir de ahora, Juana de Arco. Pero yo quería que hablara Ron, que nos tiene también algo que contar. Y bueno, adelante. Bueno, Ron. pues muy rápido, solamente un pequeño complemento a lo que dijo Miklos y un complemento a lo que dijo Mamela, y entonces pues unos minutos para hablar del marxismo cultural y de la Escuela de Frankfurt. Miklos me recordó 2 artículos brillantes que leí son obras maestras, son joyas que uno descubre de vez en cuando de casualidad y es como descubrir un diamante, ¿no? Juan Manuel de Prada, en España, escribió un artículo ya hace unos 6 años atrás, más o menos, 5 años atrás, me parece, brillante, humorístico, pero que lo han reeditado montones y montones de veces en páginas en Hispanoamérica. Moderaditos de Juan Manuel de Prada. Sí. Recomiendo a todo el mundo que lo lea, porque es brillante, sarcástico, pero es hasta metafísico. Moderadito, de ahí habla de esa derechita cobarde, de esa obsesión por estar en lo políticamente correcto, de ese abandono de la ideología y de la lucha para estar en el centro radical, el talibán del centro. Moderadito, léanse ese. Y también otro artículo que es increíblemente sarcástico, humorístico, pero genial, del gran Nassim Nicolás Taleb, que es un libanés asentado en Estados Unidos, cristiano ortodoxo griego. Taleb escribió un libro, claro, pero uno de sus capítulos es sobre el intellectual yet idiot, el intelectual pero idiota, o intelectual aunque idiota. Cuando combinas al intelectual pero idiota y lo combinas con el moderadito, tienes la progresía perfecta de hoy día, por lo menos en las élites, en la política, en los medios, en la academia, en la televisión, en las noticias. Yo escribí un artículo combinando ambos, que se llama Los enemigos de Trump, entre los moderaditos de Juan Manuel de Prada y los intelectuales pero idiotas de Taleb. Lo pueden buscar y lo pueden hacer Google. Por eso me parece a mí que leer estos 2 artículos me parece algo muy recomendado. Sobre lo que dijo Mamela, algo verdaderamente profundo que debe estar en la visión política, en la visión worldview, no sé cómo decirlo en español, the worldview de cada católico. No solamente el 2105, no solamente, pero esta visión metafísica de la historia,
universal, esta visión metafísica de lucha entre el bien y el mal. Lo dice Bossuet en Discurso de Historia Universal, que es realmente una reedición de la ciudad de Dios, de San Agustín, entre las dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad del mundo. Lo dice Juan Donoso Cortés en su famoso ensayo entre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo. El hombre está para la lucha, y no creas que vas a conseguir el triunfo a menos que no demuestres tus your scars, las heridas, luchando en este mundo. Lo dice Calderón de la Barca, lo dice Gaudí et Spes en el del Segundo Concilio Vaticano, y lo dice Bossuet en Discurso de Historia Universal, esta visión metafísica de la historia entre el bien y el mal que se unen. Me parece a mí verdaderamente importante para entender, porque yo puedo tener 10 doctorados en historia, puedo tener 10 doctorados, enseñar historia en Oxford y en Harvard. Si no conozco esta visión metafísica es parte integral de la doctrina católica, lo decía Gaudí et Spes, mira, no sé nada de la historia, soy experto en sombras, soy experto en, puedo hablar mucho de sombras, pero no conozco en realidad el verdadero significado de la historia. Y ahora, volviendo al marxismo cultural, yo escribí un manifiesto hace ya 6 años que tuvo mucho éxito en España, y parece que me lo volvieron a publicar en Estados Unidos en inglés y en Argentina. Trump, the Frankfurt School and the Counter-Revolution. Trump, la escuela de Frankfurt y la contrarrevolución. Me pidieron a mí que yo explicara por qué la victoria de Trump, que había venido después del Brexit, y yo pues traté de dar un manifiesto, traté de explicar desde un punto de vista geopolítico grande, de historia universal, el por qué. Y cito al gran Pat Buchanan. Pat Buchanan, uno de mis escritores favoritos, íbamos juntos a misa, ya lo dije, en Washington DC durante años, asesor de varios presidentes, un católico militante que entiende esta visión metafísica de la historia. Y Pat Buchanan explicó, cierto, volviendo a lo que decía Mamela, del liberalismo masónico de la Revolución Francesa, después viene el marxismo. Yo, en mi opinión, yo creo que ambos se han fusionado después de los 60, han hecho uno, se han acoplado los dos, esa es mi visión. Pero volviendo a Pat Buchanan dice, miren, la escuela de Frankfurt en los años 20, estoy hablando de Marcuse, estoy hablando de Benjamín, estoy hablando de Fromm, de Adorno, la escuela de Frankfurt, que estaba en Frankfurt en el año 23, de Lucas, si no me equivoco, la escuela de Frankfurt intentó cómo hacer que la revolución mundial funcione. ¿Por qué los obreros durante la Primera Guerra Mundial, por qué no simplemente abandonaron a sus reyes, a sus presidentes y se unieron a una revolución mundial? Solamente pasó en Rusia, solamente intentaron que pasara en Alemania después de la guerra, los espartaquistas en el sur de Alemania. ¿Por qué? ¿Por qué no hay esta revolución mundial? Y ellos dijeron en la escuela de Frankfurt, porque la cultura cristiana, patriarcal, europea, occidental, está demasiado arraigada en el hombre. El hombre, por más comunista que sea, todavía cree que el hombre tiene que ser hombre, la mujer tiene que ser mujer, y tienen que estar casados, y tienen que tener hijos, y todavía creen en la autoridad, y todavía los ingleses están orgullosos de su historia inglesa, y los españoles orgullosos de su historia española, y los italianos están orgullosos de Cristóbal Colón y de ser italianos, y los alemanes están orgullosos de ser alemanes. Y mientras eso esté ahí, esto va a ser un obstáculo para la revolución mundial. Tenemos que cambiar la cultura, tenemos que cambiar cómo Occidente piensa. Y eso fue lo que se dedicó a hacer, por ejemplo, Marcuse con Eros y Civilización, Lucas, Fromm, Adorno, Benjamín. Tratar de cambiar. Y eso se vio ya a finales de los años 20, cómo la transformación de la cultura empezó a pasar en Estados Unidos, en Inglaterra, los locos años 20. Pero hubo un gran freno, y lo explica Pat Buchanan muy bien en su libro, The Death of the West. Pat Buchanan lo explica. Hubo un freno en los años 30 por la Gran Depresión. La gente no podía seguir con la revolución mundial porque estaban desesperados por comer, por la hambruna que había. Y eso detuvo la revolución cultural mundial. Después vinieron los 40 y otra vez tuvieron que detener la revolución mundial porque estaba la guerra mundial. Había que sobrevivir a la guerra, había que ganar la guerra, había que luchar, había que ir al frente. Pero en los años 60 había una nueva generación de muchachos y muchachas jóvenes
de jovenzuelos que no habían conocido ni la depresión, ni el hambre, ni la supervivencia en la guerra, y ellos fueron el caldo perfecto para este nuevo marxismo cultural, para esta revolución. Y también es una revolución que menciona Benedicto XVI, él lo menciona, la revolución del 68 y la revolución dentro de la iglesia en los 60 y la revolución cultural en todo Occidente en los 60. Esta nueva generación de jovencitos en los 60 son los que they embrace el marxismo cultural y lo llevan a la práctica. Ya con los antiguos intelectuales de la Escuela de Frankfurt viviendo en Estados Unidos, y viviendo allí en Estados Unidos, ellos ayudan a promover esta revolución. Y de ahí viene todo lo que vemos hoy día. Viene pues el homosexualismo, y viene la destrucción de la familia, y viene el abortismo, y viene el radical feminismo, y viene la secularización, y el ateísmo chic, y viene todas estas cosas, el racismo malentendido, lo que dijo Mamela al principio, de por qué Biden está ahora en contra de deportar a los depredadores sexuales. Miren, muy fácil, por su catolicismo fake, está influenciado por el marxismo cultural. En su mente, y bueno, más que en la mente de Biden, porque yo creo que Biden no sabe bien dónde está. Estoy hablando de los titiriteros que manejan a Biden. Biden no sabe bien dónde está el tío. Pero bueno, los titiriteros de Biden, es más importante luchar contra el racismo mal entendido desde una definición marxista cultural, que luchar contra los depredadores sexuales, que es un crimen común. Por eso, pero es que estos son depredadores sexuales, hay que echarlos. Pero son inmigrantes. No se puede tocar a los inmigrantes. Tocar a los inmigrantes, eso es racismo, eso es heteropatriarcado, eso es ser xenófobo, eso es ser homófobo. No, hay que dejarlos aquí, hay que dejarlos en Estados Unidos. Pero son depredadores sexuales. No importa, son extranjeros. Estamos luchando contra el racismo. Es más importante luchar contra lo que ellos entienden racismo que luchar contra un depredador sexual. El depredador sexual es menos importante. Lo importante es seguir la Biblia, el dogma del marxismo cultural. A los que quieran entenderlo más fácil, les recomiendo que lean mi manifiesto. Estoy en el Español Digital, Trump, la Escuela de Frankfurt y la Contrarrevolución, pero me parece a mí que es muy importante entender esto para entender cómo el marxismo cultural influye todo. Hollywood, los medios, la educación, las universidades, la academia, que son realmente, como dice Candace Owens, escuelas de adoctrinamiento, granjas de adoctrinamiento izquierdista, pero claro está, va a influir el catolicismo. Vive en este mundo, no será de este mundo, pero vive de este mundo. Por eso tantos cientos y miles de sacerdotes y de obispos influenciados por el marxismo cultural, influenciados por estas ideas satánicas, como se ha dicho, estas ideas que son la antítesis de la tesis católica, de la antítesis cristiana, de la civilización cristiana occidental. Ya se perdió. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos que ir terminando ya mismo, pero claro, lo vamos a hacer oyendo a Tania, si se activa el micrófono. Tu pregunta, aunque ya la hemos leído, por favor, formúlala de nuevo, que era ya muy concreta. Estás mutada, tienes que activar el micrófono. Sigue con mi micrófono apagado. Ahí. Ahora. Sí, ahora. ¿Sí, hola, se por fin escucha? te oímos, Tania. Sí, Oh, tiene que ser aleluya. muy brevemente ya porque nos hemos quedado sin tiempo, Muy pero bien. bueno, tú... Bueno, buenas noches, buenos días Latinoamérica, buenas noches Europa y el resto del mundo. Gracias de verdad a Cautua Familia, ACN, por estos programas maravillosos, que alguna vez me he enganchado, pero bueno, tengo una vida muy ajetreada, pero que os felicito y que enhorabuena y que sigáis así. Mi pregunta, si ya la habéis formulado, era precisar lo que acaba de decir el señor Ron Aledo y sobre todo las intervenciones de Mamela, del señor Miklos. A mí, ante todas estas exposiciones que habéis hecho, magníficas, maravillosas, ante esta situación actual, ¿no? Que ves que el panorama pinta cada vez más gris. Entonces me gustaría que arrojen de alguna manera alguna frase, así alguna cosa alguna frase con luz, con esperanza, para que los cristianos de a pie puedan decir, pues, porque esto es como una moda, hablan del marxismo, pero hay una persona, bueno, como cristiana, lo digo, Jesucristo lo es todo, y
cielos y tierras pasarán y podrán venir todas las modas que sean, pero su palabra es eterna y no va a pasar, es grandiosa, ¿no? Y sería maravilloso que muchas personas, como el señor Joe Biden, ¿no? Cayeran en cuenta de esto, ¿no? Pero para eso, como dice el Evangelio de hoy, ¿no? Sobre tocad y se os abrirá, ¿no? Llamad. Entonces, me gustaría que todos los invitados, los participantes, las personas expertas que han estado en el programa, pudieran decir en una frase corta cómo poder hacer para que este panorama actual de alguna manera pueda empezar a cambiar, no sé, de alguna manera, ¿no? Pedro también enfocó al principio y puso como ejemplo la labor de abogados cristianos con Polonia, es una amiga, que hace una labor encomiable, o sea, para mí no tiene precio, ¿no? Lo que hace Abogados Cristianos aquí en España y tantas otras asociaciones, ¿no? Que están allí trabajando por la libertad, por el respeto de los derechos humanos, el principal, la vida, ¿no? En el que yo he estado involucrada muchos años. Ahora estoy un poquito relegada, pero sigo allí un poco con las redes sociales y con la gente cuando hay una chica que está pensando en abortar, pues ayudándole, aconsejándole y de alguna manera, ¿no? En silencio. Pero me gustaría eso en concreto, que incluso para Pedro también, me gustaría que dijerais pues algo, ¿qué podemos hacer ante todo este panorama? Muchísimas gracias. Bueno, habéis oído 1 minuto. Estando Mamela, no sé yo si podrá en una sola frase, pero bueno, no sé. Empezamos por Mamela. Venga, Mame. Bueno, ¿Qué podemos hacer en una frase? Okay. Decía el autor George Orwell, en tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. En vista que estamos ante una revolución, nos corresponde ser contrarrevolucionarios. Hay que entender que estamos reviviendo la Revolución Francesa y nuestra labor es la de ser contrarrevolucionarios. En particular, las mujeres indaguen quiénes fueron las contrarrevolucionarias y su rol en la preservación de la tradición. Muy bien. Muchas gracias. Ron o Miklos. Miklos, por favor. Yo para mí lo resumo en lo siguiente, ¿no? Sin entrar voy a plantearlo en una frase. Yo siempre, la medida de mi acción es la siguiente, y siempre ha sido el móvil que me hace dar toda esta batalla, y lo saben todos los que están aquí, que cuando defiendes estas cosas te expones a muchas cosas, te expones a malos ratos, te expones a amenazas, te expones a pérdidas. Es una tarea bastante ingrata, pero la medida para mí siempre ha sido esta y va a seguir siendo siempre esta, es que todo lo que yo haga, en algún momento, cuando yo no esté acá, mi hijo sienta orgullo inmenso de lo que hizo su padre. Esa es mi gran medida. Sobre esa idea trabajo. Que todo lo que yo haga, mi hijo se sienta orgulloso más adelante. Qué bonito. Muchas gracias. Ron, ¿estás mutado? Bueno, muy rápido, simplemente digo, no pasen, como dicen en España, no pasen, porque hay muchos católicos que pasan, que simplemente se conforman con la inacción. No, el deber es luchar, el deber es estar en la lucha. La vida es milicia, dice el libro de Job, y esa es la misma lucha que dice Gaudium Spes. La vida es luchar. Pongan su granito de arena. Suscríbanse al canal de Miklos, suscríbanse al canal de Mamela, síganla, denle un retweet, denle un forward al Facebook. Cuando vean a alguien que cometa un error, traten de, con respeto, claro está, pero traten de corregirlo, traten de darle propaganda a las verdades de la ley moral natural. No se queden callados. El silencio a veces es malo, como decía Santa Teresa, perdón, como decía Santa Catarina de Siena, basta ya de silencio, de gritar con mil lenguas. Pongan su granito de arena a favor del bien y la verdad. Sí, sí. Corrección fraterna. Corrección fraterna y con misericordia y con oración. Si eres católico, si eres cristiano, en cualquier iglesia, oración, que no lo hemos dicho, pero bueno. Porque no se nos olvide, Pedro, así es, referente a lo que estás diciendo, porque no se nos olvide que esta batalla también
aparte de ser cultural, y aparte de ser todo lo que estamos peleando contra esto del marxismo cultural y como lo queramos llamar, es especialmente espiritual. Y como Mamela nos confirmó, las raíces de esto son satánicas. Entonces, está la prueba ahí con el libro de Marx, que yo no sabía, pero... Exactamente. Muy bien, pues realmente habéis dejado unas piezas estupendas, grabadas, que las vamos a trabajar, las vamos a divulgar. Bueno, es un gustazo oíros y también un gustazo tener a amigas como Irene, como Tania, compañera de batallas, de tantas batallas. Y bueno, que la tendremos, bueno, esto no se ha dado nunca, la tendremos en 15 días. A Tania, no, en un mes, porque los encuentros Familia, Vida, Libertad van a tener 2 especiales consecutivos el día 11 de marzo y el día 25 de marzo. No van a ser unos conversatorios, unos diálogos, sino que van a ser experiencias. Concretamente el 11 de marzo se llamará Mujeres sin complejos. Estaremos en la semana grande de las feminoides. Y bueno, no que por sabemos cierto, se les olvidó el COVID, ese día sí pueden salir y hasta 500 personas. Hasta 500 personas dicen que pueden pasar. O sea, no pasa nada el 8 de marzo, entonces aprovechemos para celebrar todo el 8 de marzo. Bueno, pero nosotros tendremos a decenas de mujeres, un gran panel de líderes a un lado y otro del Atlántico, diciendo que por qué no tienen complejo. Y el día 25 de marzo, Celeste sin complejos, es el Día Internacional del Niño por Nacer, el Día Internacional por la Vida, y tendremos a muchas líderes prohibidas, todos juntos, en esta pantalla en encuentros. Y una de ellas será Tania Fernández. Irene, te invito a estar en el próximo de Mujeres sin Complejo, que tú eres una mujer que sin ningún complejo y con mucha historia vivida. ¿De acuerdo? De acuerdo, muchas gracias. Muy bien, pues nada, os despedimos ya hasta dentro de 15 días. Compartan, como dice siempre Mariana, compartan este encuentro Familia, Vida, Libertad. Vosotros no os vayáis, pero nosotros ya os despedimos. Muchas gracias a todos. Hasta en 15 días. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Apagamos cámara.